Nace DeepSeek, una nueva compañía de inteligencia artificial con código abierto de origen chino, que según comentan podría poner en jaque a varias empresas tecnológicas de Estados Unidos. Entre ellas, indudablemente se encuentra Nvidia, que ha sufrido un fuerte impacto bajista ante la noticia. Y queremos ver justamente qué pueden estar mostrando los gráficos. ¿Estamos hablando de un cambio de tendencia? Vamos a ver qué pasa. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva semana de análisis, como siempre, compartiendo el análisis de algunos de los activos de mayor referencia, los que indudablemente pueden ser de interés justamente para todos los que están siguiendo el canal, que obviamente siempre agradecido a toda su participación, a aquellos que ya se han suscrito y que bueno, que vienen obviamente compartiendo semana a semana nuestros análisis. Particularmente esta oportunidad quería compartir con ustedes el análisis de una de las empresas que más se ha escuchado a lo largo de los últimos años por el crecimiento que ha tenido claramente su acción, digamos, ¿no es cierto? Y el crecimiento que ha tenido claramente como empresa, un poco liderando lo que ha sido toda esta tendencia en crecimiento y en avance por parte de lo que es el sector de inteligencia artificial. Estoy hablando particularmente de la acción de Nvidia, que ha logrado una de las mayor capitalización bursátil de la historia, digamos, justamente, y que, bueno, estos días ha sufrido un fuerte impacto reactivo, si se quiere, por parte del mercado, el mercado bursátil, básicamente, ¿no? Donde las acciones han sufrido una fuerte caída luego de que se conociera de que, bueno, nace una nueva empresa, la que se conoce como DeepSeek, una nueva empresa china de inteligencia artificial, que de alguna manera nos estaría mostrando la posibilidad de poder indudablemente desarrollar este tipo de tecnología a un costo mucho menor del que se preveía y pegándole en forma directa a todo el sector americano, que era un poco el que venía liderando claramente toda esta tendencia de la inteligencia artificial, pero que indudablemente en un costo mucho más elevado que al que supuestamente lo habría hecho esta empresa china. Bajo esta lógica, el mercado tuvo su reacción, dio su, digamos, su veredicto, al menos en términos reactivos, como siempre mencionamos. La pregunta es si esto va a generar un cambio en la tendencia de Nvidia y en particularmente, digamos, del mercado en general, digamos, americano, pero obviamente haciendo foco en lo que respecta a esta acción. Así que quería compartir con ustedes este análisis para poder repasar justamente dónde estamos parados desde el punto de vista técnico y qué podemos esperar justamente hacia las próximas semanas y hacia los próximos meses hacia la acción de Nvidia. Vamos a arrancar justamente con el análisis. Lo primero que quiero que decirles que siempre es importante tener presente, y te hacemos mucho hincapié muchas veces en nuestras capacitaciones, los mercados tienen un comportamiento no lineal. El mercado se comporta de manera cíclica, ciclotímica. Las caídas generan obviamente efectos negativos y muchas veces mal humor y obviamente un escenario que termina potenciando a mayor baja del mercado y viceversa, ¿no? A mayor crecimiento, todo se termina potenciando y indudablemente el escenario termina siendo muy prometedor, donde las noticias que surgen son habitualmente de mucho optimismo, mucha euforia. Sin embargo, tuvimos particularmente una ocasión, en este caso, en el caso de Nvidia, una de las acciones que más ha crecido justamente a lo largo de los últimos años, que se encuentra muy cercana a su máximo histórico, sufre el impacto de una mala noticia. Entonces la pregunta acá que surge es, ¿qué podemos esperar nosotros ante un evento de estas características cuando el mercado reacciona dentro de una tendencia que ya viene desarrollando y reacciona de manera contraria a esa tendencia, digamos? ¿Sí? Bueno, justamente lo que ustedes tienen que tener como punto de partida siempre es el enfoque analítico que nos habla de que los mercados nunca son eternos, que no son lineales, que vienen respetando un comportamiento de ciclicidad, como recién les decía, y que justamente lo habitual, lo común, lo normal es que en la medida que va generándose el desarrollo de una tendencia alcista, el cúmulo de noticias suele ser obviamente positivos y cuando indudablemente cambia la tendencia, la condición también modifica. Le decía, de allí que a mayor crecimiento, mayor cantidad de noticias positivas y a mayor decrecimiento, mayor baja, más temeroso se torna el mercado. Ahora bien, yo les decía a ustedes, en el caso de Nvidia, tenemos la particularidad de una empresa que viene creciendo mucho, indudablemente en su precio, y que recibe una noticia negativa.
lo cual un poco choca contra esta lógica analítica que estoy mencionando y que de alguna manera nos pone en estado de atención, digamos, ¿verdad? ¿Podrá una noticia hacer un cambio de tendencia en ese sentido respecto a lo que pueda pasar con la acción? ¿Es lo habitual? Bueno, ya de por sí quiero obviamente decirlo que no es lo más común, no es de esperar. Justamente la lógica nos indica que el crecimiento del mercado va anticipando noticias futuras positivas, habitualmente se antecede a lo que son noticias positivas futuras. Siempre existen lo que llaman noticias sorpresas que pueden generar una afectación, digamos, sobre la corriente principal, sobre la tendencia principal, pero la pregunta es si eso debemos considerarlo como suficiente para poder pensar en un cambio de ciclo, ¿verdad? Ustedes pueden ver que la acción de Nvidia a lo largo de su historia, comienza a cotizar en el mercado americano allá en el año 1999 y fíjense que tuvo la particularidad este papel de crecer en medio del caos, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si ustedes observan el primer trayecto de avance que tiene indudablemente la acción entre el año 99 y el año 2002, se ha dado en un proceso donde, bueno, justamente las tecnológicas lo único que hacían era bajar. Estamos hablando cuando estalla la burbuja tecnológica en Estados Unidos y que justamente esta acción ha operado en términos un poco de manera contraria al contexto justamente tecnológico, porque fíjense que en todo ese periodo tuvo un periodo de crecimiento muy importante. Sufrió el impacto hacia finales del 2021, perdón, del 2001, 2002, digamos, ¿no es cierto? Cuando básicamente estalla todo el escenario de violencia a nivel global, ustedes recordarán, ataque a las Torres Gemelas, posterior ataque de Estados Unidos a Afganistán, posteriormente a Irak, el mundo muy convulsionado, digamos, ¿no es cierto? En ese contexto justamente sufrió un impacto correctivo, pero desde entonces, desde que justamente la bolsa americana también alcanza una zona de piso importante, comienza un importante ciclo alcista que este papel, bueno, ha sabido desarrollar hasta esta fecha, digamos, ¿no? Tuvo el impacto, ustedes pueden observar, la caída importante asociada a lo que fue la crisis subprime, o sea, no pasó, y nuevamente en ese caso sí sufrió el impacto de esa crisis. Sin embargo, fíjense que a partir del 2009 el ciclo simplemente ha sido creciente y más allá de los intervalos correctivos que ha tenido la acción, claramente se ubica actualmente en instancia de máximos históricos, siendo justamente unas empresas, o logrando hace poco, de ser una de las empresas de mayor capitalización bursátil a nivel mundial, digamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que surge ante un escenario como el que estamos conociendo, ante una noticia como la que conocemos, ¿podemos decir que efectivamente es suficiente para poder generar un cambio de tendencia en el activo? Bueno, es realmente prematuro, digamos, quizás aventurarnos a pensar de que esta noticia o este surgimiento de la empresa china puede generar indudablemente el fin de lo que es, digamos, Nvidia como empresa tal, digamos, ¿verdad? El mercado puede verse sorprendido por la noticia, indudablemente lo ha hecho, sin embargo, es hoy hablar de un cambio de tendencia realmente se torna prematuro. Ustedes pueden visualizar lo que ha sido justamente un poco la historia de Nvidia a lo largo, digamos, si se quiere, los últimos años, ¿no? Como dijimos recién, si bien su cotización inicia en el año 99, si tomamos como referencia el comportamiento de la acción en los últimos años ha sido realmente excepcional, porque tras la caída que sufrió el mercado americano entre el 2021 y el 2022, ¿verdad? Que tuvo su impacto negativo también la acción, e incluso donde el humor era realmente negativo. Fíjense, en Barron se hablaba de que justamente las acciones de Nvidia han bajado mucho, no espere un gran cambio, hablaba un analista. Las acciones de Nvidia caen después de que el gobierno de Estados Unidos restringiera, perdón, las ventas de chips a China. Bueno, en fin, todo el escenario había provocado un estímulo realmente negativo de mucha incertidumbre. Sin embargo, en ese contexto, y lo que siempre trato de remarcar, digamos, ¿no es cierto? Fíjense cómo los puntos de inflexión se dan en contextos justamente realmente contrarios a lo que uno podía suponer. O sea, uno podía suponer al ver estas noticias que el mercado podría indudablemente agudizar mucho más el escenario de bear market que venía acumulándose del año 2021. Por el contrario, eso no ocurrió, el mercado ya había descontado gran parte de esa información y comienza un nuevo ciclo de avance, un nuevo ciclo
que es el que se ha tornado realmente muy expansivo a lo largo de los últimos años, logrando los valores de manera consecutiva máximos históricos con el pasar de los meses. Ustedes pueden ver cómo ganó tanta popularidad básicamente lo que ha sido bueno, el CEO de Nvidia, digamos, ¿no es cierto? Al igual que otros CEOs de importancia justamente del sector tecnológico. Nvidia supera por sí sola los mercados bursátiles, la más grande de Europa, según Deutsche Bank, mientras el jefe de la Bolsa de Valores de Londres dice que la reforma está en camino. Bueno, en fin, digamos, ustedes pueden ver que Nvidia como tapa de Barrons aquí, como justamente mostrando lo que ha sido justamente ese crecimiento exponencial que tuvo la empresa. Nvidia se convierte en la empresa más valiosa del mundo, destronando a Microsoft. O sea, bueno, en fin, ustedes pueden ver que con el avance, todo eso que era un humor negativo e incertidumbre se fue limpiando, se fue erosionando y pasó a ser una de las empresas de mayor seguimiento por parte de los inversores, porque indudablemente había logrado niveles de retornos impresionantes, digamos, ¿sí? Entonces la pregunta que surge aquí justamente es, luego de todo este desarrollo tendencial y todo este recorrido tendencial, que indudablemente fue acompañado por mucho flujo, en ese sentido, donde la empresa fue ganando ponderación, si se quiere, de mayor, digamos, en la composición de los índices, mayor poder en ese sentido, digamos, ¿sí? La pregunta es si una sola noticia de esta característica, como la que tuvimos hace pocos días, justamente de DeepSeek, puede modificar la tendencia. En principio, como yo le decía recién, es poco probable que ello ocurra, digamos, ¿sí? Estamos acostumbrados que los ciclos alcistas se concluyen indudablemente con mucho optimismo, mucha euforia. Eso lo ha logrado la empresa con el pasar de los últimos meses, últimos años, como recién le decía, pero al encontrarse justamente el mercado en máximos históricos, pensar que desde un detonante negativo esa euforia se modifique, o desde una noticia negativa o supuestamente negativa pueda modificarse el ciclo de tendencia que viene llevando desde hace tantos años, por lo pronto es prematuro, como recién les decía. Bajo esa situación, ustedes pueden visualizar cómo la empresa ha reaccionado en las últimas jornadas, justamente cuando salió la noticia de DeepSeek, digamos, ¿sí? Y bueno, y allí ustedes pueden observar lo que nosotros conocemos en análisis técnico como un gap, digamos, bajista, digamos, ¿sí? La acción había alcanzado una zona de máximo, justamente en torno al rango de 150, $152. Y esta noticia lo que terminó haciendo es generando una fuerte caída de un papel que fíjense que en los últimos meses le ha costado mucho seguir traccionando, ¿no? Ha detenido, justamente detuvo su avance. Entonces, es como que de alguna manera podemos decir que la noticia llega como una excusa perfecta para que la acción pueda de alguna manera descomprimir un poco toda esa tensión que le estaba costando de por sí poder digamos, continuar con la tendencia en desarrollo. Entonces, esto es lo que nos encontramos hoy, un mercado que ha reaccionado a la baja ante la noticia, una baja que podemos verla que de alguna manera nos pone en estado de alerta a corto plazo, pero que por el momento es muy prematuro para poder decir que estamos en un cambio de ciclo, ¿verdad? Ustedes pueden ver que ha sido noticia en todos los portales. Aquí traigo simplemente un extracto de algunos de esos portales. Justamente Nvidia en jaque, las acciones se desplomaron 17% en la amenaza de DeepSeek a su liderazgo en el día. Pueden ver justamente algunas que dicen que esto es el comienzo, justamente, ¿sí? Nvidia sería el comienzo de lo que puede pasar justamente con el sector, en Estados Unidos principalmente. Taleb, que ha sido o es en realidad el autor de uno de los libros tan icónicos en el mercado, también el famoso Cisne Negro, digamos, también habla de que esto puede ser recién el comienzo de algo muy importante para el sector y para las empresas asociadas a la inteligencia artificial, principalmente las empresas estadounidenses. Nvidia pierde 589 mil millones de capitalización, lo cual obviamente hace temblar al mercado, en fin, digamos, ¿no? Mucho negativismo de golpe, la reacción fue inicialmente negativa, el mercado ha descomprimido toda esa presión que tenía de un mercado que le estaba costando ya de por sí continuar con su tendencia,
pero lo que tenemos que ver nosotros es si esto va a cambiar la tónica respecto al análisis, ¿verdad? Entonces, allí donde yo retomo algo que ya les comenté en otro video, que es importante siempre tener presente, digamos, ¿sí? Cuando hablamos de noticias y el mercado, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que la noticia puede realmente generar una afectación sobre la tendencia principal o simplemente lo que hace la noticia es generar una reacción de los participantes. Y va a depender mucho el comportamiento posterior, si esa noticia logra armar una tendencia, de si efectivamente puede generarse ese cambio, digamos, que eventualmente puede generar un efecto sorpresa. Siempre digo, diferenciar entre reacción y tendencia es algo, es algo, digamos, principal, digamos, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de reacción, hablamos de que es un evento temporal, hablamos de que es un comportamiento aleatorio, no sabemos básicamente qué es lo que el mercado, cómo puede reaccionar a distintos eventos, hablamos de que crea mucha incertidumbre, bueno, todo eso es lo que ha ocurrido en estos días, digamos, ¿no? Ahora, la tendencia no se ha modificado, ¿sí? Podemos hablar que la tendencia de corto plazo quedó de alguna manera alterada, bueno, sí, es verdad, pero cuando miramos la tendencia de fondo, hablamos de un mercado que tiene un comportamiento sustentable al alza hasta el momento. Hablamos de la probabilidad de que una sola noticia pueda modificarte esa tendencia realmente es baja, es decir, la probabilidad de que la tendencia pueda continuar hacia adelante y indudablemente de crear previsibilidad. Lo que quiero decir es que lo que vimos estos días de alguna manera justamente es muy chico en términos de reacción, más allá de la magnitud de la baja, es muy chico en términos temporales para poder decir que la tendencia efectivamente de fondo ha cambiado en la empresa y que esto puede ser inicio de un gran bear market para esta acción y para el mercado en general, digamos. ¿No? Me parece demasiado prematuro. Y vuelvo a repetir lo que le decía al comienzo. No es lo común que ocurra justamente en picos de euforia, en fines de ciclo alcista, digamos, todo lo contrario, el mercado se pone bastante, mucho más optimista y este tipo de noticias suele ser filtrada rápidamente. Entonces, bajo esta lógica, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros analizamos el gráfico de largo plazo de Nvidia, ¿sí? Lo primero que tenemos que advertir de alguna manera es que el ciclo, tomando como referencia de su nacimiento ya en el 99, digamos, se encuentra incompleto. Todo indicaría de que todavía tenemos bastante recorrido por delante respecto a la acción, respecto al ciclo de largo plazo, digamos, ¿sí? Así que para mi interpretación, tenemos envidia para rato. Eso no significa que la acción pueda estar próxima a una toma de ganancia, a una corrección importante, digamos, y que de alguna manera esa corrección sí, siempre es bueno evitarla, porque claramente puede castigar mucho nuestra cartera, digamos, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, por ahora es muy prematuro a visorar de que ya estemos en el inicio de esa corrección grande. Creo que estamos cerca, creo que todo el recorrido que comenzó en el 2022, al igual que ocurre con los índices de Estados Unidos, puede ser que estén en grado ya de maduración. Sin embargo, tengo la impresión de que todavía al mercado americano le queda un recorrido de avance adicional hasta que se logre ese convencimiento generalizado de euforia, no solamente vuelvo a repetir para con Nvidia, sino también para con el mercado americano en general. Todavía hay mucha incertidumbre en el mercado americano, estamos hablando de un mercado que recepciona un nuevo presidente, sabemos lo que es Trump en sí mismo con su personalidad y su forma de básicamente de hacer política, digamos, ¿sí? Que es bastante agresiva en ese sentido y lo que puede ser muy bueno para el mercado todavía, ¿por qué no? Digo, ¿no? O sea, en ese sentido, y lo ha sido también en el primer mandato. Su mandato inicial fue con un rendimiento de la bolsa americana realmente muy importante y eso que sufrió el impacto de, si se quiere, de dos crisis muy importantes, lo que fue la crisis comercial con China justamente y Estados Unidos en ese sentido, un poco provocado mismo por el mismo Trump, digamos, sí, pero luego la crisis, lo que fue la del coronavirus, la de la pandemia, ¿verdad? Y sin embargo, cuando uno mira en términos de rendimiento de su mandato, fue realmente muy positivo, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo tenemos que hacer en perspectiva hacia adelante, pensar de que no haya políticas que puedan promover todavía mayor escalada en el mercado, realmente quizás me parece que es muy prematuro. Todo lo contrario, creo que eso es lo que está impulsando o va a querer impulsar claramente el nuevo presidente. Entonces,
Bajo esa lógica, creo que el mercado americano todavía tiene posibilidades de desarrollar un pico de euforia adicional a todo ese movimiento de avance y de crecimiento que viene acumulando desde el año 2022, que fue la última gran caída que sufrió la bolsa americana. Bajo esa lógica, yo creo que todavía puede quedarle recorrido a Nvidia, donde antes de marcarnos el inicio de una corrección mayor, que vuelvo a repetir, que vaya a bajar en una magnitud más importante, digamos, no significa que el ciclo de fondo sigue siendo realmente positivo y que creo que tenemos Nvidia para rato en ese sentido. Cuando hacemos foco más al plazo mediano, si se quiere, en una gráfica semanal de Nvidia, ustedes pueden visualizar aquí en lo que es el conteo de ondas y que de alguna forma nos van guiando hacia la probabilidad donde nos encontramos particularmente dentro de ese ciclo que comenzó en el 2022. Yo le decía, para mí al mercado le falta todavía un recorrido de avance adicional que nos puede conducir a objetivos por encima de los $200, la zona de 220, 230, con potencial de incluso de buscar niveles de cercanos a los $300. Bajo esa lógica, bajo esa interpretación, la baja que está sufriendo actualmente como reacción a la noticia y al surgimiento de esta empresa china de inteligencia artificial, DeepSeek, digamos, ¿sí? Debería ser realmente de carácter temporal. Fíjense que justamente la zona que enfrenta entre los 112 y $110 es una zona de importancia como zona de contención. Allí pasa la línea de inclinación ascendente de este canal alcista que nace justamente en los mínimos del 2022. Allí se ubica el 61.8 de recorte, el último trayecto de avance que había desarrollado la acción. Es decir, que esa zona que va entre $115 y $110 pareciera ser realmente importante. El mercado fue a buscarla de lleno como reacción a la noticia y de allí se ha logrado recuperar. ¿Qué es lo que restaría ahora para poder decir de que el piso correctivo lo vimos y que el mercado ya retoma la tendencia y que lo que pasó hace pocos días simplemente fue un susto, digamos, ¿sí? Lo que debería hacer la acción indudablemente es consolidar una recuperación, cubrir el gap bajista, digamos, ¿sí? Consolidar una recuperación en forma directa, cubrir ese gap bajista que dejó justamente tras la noticia, digamos, y poder consolidar un movimiento de avance por encima de los máximos históricos en la zona de 150, 152. Así que lo que debemos monitorear ahora es justamente la respuesta de la zona de soporte, que ya la testeó y la reconoció, al menos hasta el momento de grabar este video, digamos. Hablo de la zona de 115, 110 y la posterior reacción que pueda darnos el papel, tratando de cubrir el gap alcista y poder superar máximo. Si eso lo logra en las próximas jornadas, vamos a estar hablando justamente de que lo que supongo, lo que yo interpreto que está sucediendo en el mercado simplemente es una reacción del mercado que no modifica para nada la tendencia de la acción y que de alguna manera se va a terminar consolidando el recorrido tendencial hacia adelante con objetivos planteados en la zona de 200, 220, 230 como objetivo inicial, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si todo esto se cancela de alguna manera? ¿Qué quiero decir con esto? Si todo se termina potenciando, ¿no? Si esta reacción negativa en realidad es el inicio efectivamente de algo más importante. Bueno, vuelvo a repetir, aún bajo la posibilidad de que pueda estar en fuerza un desarrollo correctivo mayor, digamos, ¿no es cierto? No considero que estemos en un cambio de tendencia para la empresa. Si el mercado terminara cediendo nuevamente y perforando la zona de 115, $110, lo que voy a considerar es que esa onda 4 del desarrollo alcista comenzado en el 2022 tendrá mayor potencial, mayor recorrido, mayor profundización, donde los precios podrían ir a buscar la zona de 90, $87, incluso instancias cercanas a los $60. Estamos hablando igualmente de una caída muy importante si eso ocurriera, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, porque el papel vale $120 al momento de hacer este video. Si la acción fuese a niveles de $80, estamos hablando de una caída cercana al 30-35%, y si va a $60, imagínense, estamos hablando de una caída cercana al 50%. Entonces, realmente estamos hablando de una baja muy importante, pero que de todos modos de allí podría estar retomando tendencia sin modificar el ciclo de largo plazo. Concretamente, la pregunta que he tenido por estos días de muchos, indudablemente, clientes y suscriptores: Rubén, ¿es oportunidad de compra? ¿Es momento de salirse del sector tecnológico, particularmente de Nvidia?
Yo creo que en la medida, concretamente, mi respuesta es, mira, por el momento el mercado está reaccionando a la noticia y en la medida que soporte los niveles de contención más importantes, que va entre 115 y 110, yo creo que esto es de carácter temporal y que el mercado va a terminar reaccionando en forma directa. Por consecuencia, sí es verdad que preferiría esperar la cobertura del gap bajista para poder retomar posiciones compradoras. Si eventualmente alguno quisiera tomar un riesgo antes y decir, bueno, prefiero comprar ya la acción y aprovechar la caída para poder justamente asumir posiciones compradoras, sugiero tener un stop loss muy estricto en la zona de $110, digamos, ¿sí? Si no, directamente esperar que se pueda cubrir el gap bajista que tuvimos justamente a comienzo de la semana y ante ello poder retomar nuevamente con mayor tranquilidad posiciones compradas en vía, porque esa cobertura del gap es lo que de alguna forma va a estar validando o confirmando, ¿no? De que simplemente fue un susto y que la condición principal no ha cambiado en términos de tendencia, obviamente. Ahora bien, si tuviéramos caídas de los precios debajo de 110, vuelvo a repetir, si bien para mí no es un cambio de tendencia a largo plazo, sí indudablemente puede generar una afectación en las próximas semanas con caídas mucho más pronunciadas, como recién te decía, buscando la zona de 90, $87, por lo menos, lo que implicaría una baja adicional cercana al 30%, 35%, para recién luego poder retomar la tendencia. Y en tal caso sí creo que debemos ser mucho más prudentes a corto plazo, pero sí mantener una visión agresiva de expectativa de renovación tendencial hacia los próximos meses. Así que la atención está puesta allí, gente. O sea, lo que yo sugiero es no entrar en pánico. No creo que el resto del mercado vaya de alguna forma a colapsar, ni mucho menos, ¿sí? El mercado americano ha venido creciendo mucho, el sector tecnológico ha venido creciendo mucho y es razonable que en algún momento pueda generar una corrección. Yo no creo que la noticia sea justamente el punto de partida de esa corrección mayor, por lo cual no descarto la probabilidad de continuidad de la tendencia alcista antes de que llegue esa corrección. Sin embargo, estaremos muy atentos a seguir de cerca el comportamiento y vuelvo a repetir, particularmente en el caso de Nvidia, solamente que veamos caídas debajo de la zona de 110, preferiría mantenerme afuera del papel a la espera de una profundización correctiva para luego buscar mejores precios de entrada, porque no allá en la zona de 90, $87 eventualmente, que es donde se presenta obviamente los siguientes soportes de importancia que ustedes pueden visualizar también, que son los mínimos que estuvo testeando en algún momento en el segundo semestre el papel justamente hacia el pasado año. Así que está hecha ahí el análisis, básicamente, veremos finalmente qué sucede, el mercado finalmente el que tiene la palabra, pero la verdad que yo bajaría un poco la espuma de tanto nerviosismo y tanta negatividad, digamos, y recuerden, los mercados, no tengo la verdad de lo que va a suceder, sinceramente, pero los mercados no hacen techos con noticias negativas, así que mi impresión es que el rally de la bolsa americana todavía tiene recorrido y hay que tratar de aprovecharlo. Cualquier duda, como siempre, quedo a disposición. Gracias por todos los comentarios. También pueden aportar ustedes qué piensan al respecto en los comentarios debajo del video. Pueden también, obviamente, contactarse con nosotros si tienen alguna duda, consulta. Los invito a también a ingresar a nuestra página, digamos, www.rubenjoyuba.com. Allí también tienen acceso limitado a ciertas partes del servicio de manera gratuita y los que quieran recibir indudablemente información de manera más regular y en análisis de manera más regular también pueden suscribirse por medio de la página. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo análisis de interés. Abrazo grande, chau, chau.